A la astrología se la ataca desde la incomprensión. Principalmente, habitualmente lo que solemos ver es gente que ataca con argumentos que parecen sólidos a la astrología. Sin embargo, lo que permiten ver esos comentarios es que esas personas no tienen idea de qué se trata la astrología. Esa es una cuestión fundamental que hay que encarar, ¿no? Se la cuestiona desde sus bases, se cuestionan algunos de sus fundamentos, se cuestiona que pueda ser efectiva, aunque no se sabe bien efectiva para qué, ¿no? Muchas veces no se indaga tampoco en para qué la utilizamos los astrólogos, para qué la utilizan la astrología las personas que consultan astrólogos, pero muchas veces ni siquiera se conocen sus fundamentos básicos, fundamentales. Está muy generalizada la noción de que la astrología son los signos, ¿no? O que las personas son signos. Tauro, Géminis, Virgo, esta concepción de la astrología generalizada solamente en el signo solar, cuando vemos que es una gran complejidad de factores que interactúan entre sí, las cartas natales, pero no solamente las cartas natales, sino que hay un montón de factores que se toman en cuenta en los análisis y que muchas veces son desestimados por los detractores de esta disciplina, ya sean religiosos, gente de la comunidad científica, que muchas veces, al hablar desde el desconocimiento, dejando en relevancia esto que no conocen la disciplina que están atacando, bueno, obviamente que cualquier noción que pueda surgir desde ese desconocimiento inicial va a ser falaz. Hay un famoso diálogo que tenían Newton, este gran científico, una persona muy admirada por detractores de la astrología, por ejemplo, por Carl Sagan. Newton estaba hablando con Halley, el del cometa, ¿no? Halley desdeñando la astrología, diciendo que eran todos cuestiones sin sustancia, y Newton lo mira a Halley y le dice, bueno, señor Halley, yo he estudiado estas cuestiones y usted no. Newton defendiendo la astrología, entendiendo que él hablaba desde su conocimiento de la disciplina, desde haberla investigado a fondo, haberla estudiado a fondo, mientras que Halley hablaba simplemente desde el prejuicio. Y eso es una cuestión que tenemos que aclarar como fundamental. ¿Podemos llegar a cuestionar algunas cosas, algunas nociones de la astrología, o podríamos llegar a cuestionar a la astrología como disciplina en general? Yo no lo hago, obviamente, yo soy astrólogo y me fascina y entiendo que funciona, pero también tenemos que ver, ¿funciona para qué? ¿No? Que eso ya lo vamos a encarar en este video, pero una cuestión fundamental es que podríamos llegar a cuestionarla, pero siempre desde un conocimiento muy profundizado, muy profundo de lo que realmente es esta disciplina, ¿no? No podemos hablar desde el prejuicio, no podemos hablar desde la generalización, pero inclusive voy a apuntar una frase de Carl Sagan, este gran científico, ¿no? Pero que cuestionaba la práctica astrológica, eh, entendiendo esto, uno de los argumentos que esgrime para explicitar que la astrología no funciona, que la astrología es falsa, es este famoso argumento de los mellizos, ¿no? La vida de los mellizos. Fíjense lo que dice. En muchos casos hay uno de los mellizos que muere en la infancia con un accidente de coche, por ejemplo, o alcanzado por un rayo, mientras que el otro vive una próspera vejez. Cada uno, fíjense lo que dice acá, cada uno nació exactamente en el mismo lugar y con minutos de diferencia el uno del otro. Acá sí hay una falacia, porque dice, los mismos planetas exactamente estaban saliendo en el momento de su nacimiento. ¿Cómo podrían dos mellizos tener destinos tan profundamente distintos? Bueno, acá la palabra clave es minutos de diferencia. Eh, Vamos a tener las dos cartas natales prácticamente iguales, las cartas natales. Pero hay que entender que las cartas natales no se quedan quietas, que hay algo que se llama progresiones secundarias, que es, eso, es algo que desconoce Sagan, evidentemente. Yo lo explico esto en el video de las progresiones secundarias, o en el video, filmé un video de precisamente los mellizos astrológicos que pueden visualizar, lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video, en donde vemos que
esos minutos de diferencia entre el nacimiento de uno y el nacimiento del otro pueden hacer una gran diferencia más adelante en la vida de las personas, eh, en el sentido de que los cierres de progresión o los cierres de direcciones primarias que requieren una precisión milimétrica de los grados de las casas astrológicas que van cambiando muy rápidamente a medida que pasan los minutos. Ni siquiera estamos hablando de una hora de diferencia. Unos minutos de diferencia tal vez nos cambian un ascendente del grado 15, 20 minutos al grado 16, 40 minutos. Y los cierres de progresiones secundarias o de direcciones primarias que se den en el caso de uno no van a coincidir en el tiempo con los cierres que se van a dar en el caso del otro, mellizo. Entonces, cuando estamos hablando de hechos puntuales, hechos concretos, por ejemplo, una muerte por un rayo, eh, el cierre, ahí se trabó un poco la imagen, justo apareció Urano o el rayo, representado por lo imprevisto. Bueno, el cierre de uno de los mellizos, de uno de los contactos, por ejemplo con Urano, que podría llegar a tener que ver con algo inesperado, como la aparición de un rayo, eh, se va a dar muchísimo antes, bastante tiempo antes, que el cierre en el caso del otro mellizo. Y en este sentido, eh, a ver si se mejora la transmisión, ahí está. En este sentido, es probable que el cierre de progresiones o el cierre de direcciones primarias de uno de los mellizos coincida con unos tránsitos partiles en ese momento que podrían propiciar esa caída de un rayo, y en el caso del otro mellizo no, y por ende uno experimenta esta muerte hipotética por rayo de la que habla Sagan, y el otro mellizo no la experimente. Pero acá vemos, no importa, más allá de que podemos cuestionar también esto de las progresiones secundarias, o podemos cuestionar los tránsitos, las revoluciones solares, etcétera. También podemos precisar que los dos mellizos, aún habiendo nacido con minutos de distancia, en las revoluciones solares en donde se genera o se activa el evento puntual, tal vez un mellizo estaba en Buenos Aires, no sé, su lugar natal, y el otro mellizo había cumplido años o estaba residiendo en Escocia, y la revolución solar del otro mellizo va a ser diferente a la del mellizo inicial. Y después podemos cuestionar un montón de cosas, también las diferentes activaciones dentro de una carta natal. Las cartas natales no se van a activar simultáneamente de la misma manera para cada quien, tienen múltiples posibles simbolismos latentes. Todo eso es algo que Sagan está obviando en su ataque a la astrología, también entendiendo esto del para qué se usa la astrología, ¿no? Eh, una cuestión que a veces parece, la imagen que pueden llegar a tener de los astrólogos, algunos de estos personajes de la ciencia o personajes de la religión que cuestionan la astrología, es esto de un chanta que habla, dice, ah, sos de Aries, bueno, entonces vas a ser así, asá, te va a pasar esto o aquello. Lo que no entienden es esto, los astrólogos cabales, ¿no? La cantidad de análisis, de observación, de comparativa de diferentes cartas. Los astrólogos trabajamos con un montón de cartas natales, ya de por sí, una carta, cartas natales y cartas astrales, ¿no? Revolución solar directa, conversa, progresiones secundarias, directas y conversas, tránsitos dracónicos, ascendente lunar siderio, un montón de factores, indagando, tratando de ir bien a fondo para ver de qué va, de qué va esta carta que estamos analizando, de qué va el año para la persona, cuáles son los principales factores que se van a activar. Hay una cuestión analítica muy profunda eh, que trasciende algunos de los principales cuestionamientos. Vamos a ver el efecto Forer, ¿no? Ahora lo vamos a revisar. Ahí está. Eh, ahí está. Bien, este cuestionamiento de que los astrólogos a veces dicen
frases demasiado generalizadas, genéricas, como que pueden ser aplicables a cualquier persona. Otra cosa que cuestionan es esto de que, bueno, si no lo ven por un lado, lo ven por el otro. O sea, hay una muerte por un rayo y no se ve acá, pero se ve acá, o buscamos a ver hasta dónde la encontramos, pero eso no es así. Eso tampoco sería un análisis de lo que realmente está haciendo un astrólogo que se precie de serlo, ¿no? El astrólogo está analizando desapasionadamente un panorama dado, tratando de ver de manera objetiva qué es lo que realmente está activándose. Y eso se ve a través de una sumatoria de factores, ¿no? Si vemos que algo está muy acentuado en los tránsitos, en la revolución solar, en las progresiones secundarias, en direcciones primarias, es probable que eso que está muy acentuado se active ese año. Pero bueno, también está esta cuestión de generalizar el hecho de que todos los astrólogos utilizamos la astrología por una cuestión puramente predictiva, ¿no? Tratando de adivinar qué va a pasar eh, o descifrar qué va a pasar. Y hay astrólogos que utilizan la astrología para diferentes otras eh, ramas del saber o ramas del conocimiento que trascienden la cuestión de lo puramente predictivo, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dice Sagan, no, la astrología no funciona porque los gemelos, los mellizos van a tener destinos diferentes. Y tal vez un astrólogo que no se ocupe de lo predictivo puntualmente, que no sea excesivamente determinista, dándole entrada al libre albedrío, ahora lo vamos a ver, y bueno, tal vez piense que no hay por qué eh, tengan destinos iguales, idénticos, aún teniendo la misma carta natal, el mismo ascendente, el mismo sol en la misma casa, porque cada uno tiene la libertad o no, pero puede llegar a acentuar, eso ya lo vamos a ver en esta especie de lucha entre destino y libre albedrío, eh, cada uno podría acentuar factores diferentes de sus propias cartas. Y cada uno podría ir activando a lo largo del tiempo puntos diferentes de su carta natal, dependiendo de un montón de factores también a tener en cuenta. O sea que una cuestión fundamental respecto de los reproches de tanto científicos, gente hiperracionalista, como de la astrología, de la religión, perdón, hacia la astrología, una de las cuestiones que muchas veces no tienen en cuenta es esto de la multiplicidad de factores que están involucrados y que los astrólogos tenemos en cuenta. Si quieren ver a alguien que esté más atento a millones de factores operando en algún momento dado, llamen a astrólogos que realmente se ocupen de analizar a fondo todo un panorama. Tenemos en cuenta miles de factores. Es decir, esta imagen del astrólogo que agarra una carta y empieza a chamullar, a guitarrear, bueno, mirá qué lindo esto, mirá qué bueno aquello. Y depende de cómo se encara la astrología. En la mayoría de los casos, los astrólogos cabales estamos analizando muy puntillosamente todos los aspectos de una carta natal, de un mapa de revolución solar, de tránsitos, de progresiones, etc. Otra cuestión, los dos, eh, las dos flechas, digamos, que atacan a la astrología más comúnmente, suelen venir o bien por algún sector de la comunidad científica, del racionalismo, si se quiere, que muchas veces es bastante irracional en el sentido de que atacan sin saber, ¿no? O parten de una premisa falsa, lo cual es básicamente anticientífico, ¿no? Dicen, bueno, no podemos generalizar a las personas porque son todos de Aries, ¿no? No hay 12 tipos de personas. Bueno, los astrólogos decimos, coincidimos, exactamente, no hay 12 tipos de personas. Hay infinita cantidad de cartas natales y de factores que operan en la astrología. O sea que esa premisa ya de por sí es falsa y no la podemos tener en cuenta como argumento, ¿no? Y el otro sector, la otra daga atacadora de la astrología es la religión, o fue, por ejemplo, la religión católica, esto de la aparición del cristianismo dándole entrada al libre albedrío, precisamente, hizo cuestionar a personajes como San Agustín, ¿no? Diciendo, bueno,
los astrólogos se escudan diciendo que no fui yo el que cometí esta atrocidad, sino que fue Saturno que le estaba haciendo cuadratura a mi Marte y en oposición a mi ascendente. Yo no fui, como que nos lavamos las manos, ¿no? La famosa astroexcusa. En este sentido también podemos coincidir con San Agustín en el hecho de que no es conveniente excusarnos en esto. Bueno, tenemos un libre albedrío, la aparición del cristianismo le dio entrada a ese concepto en nuestra vida. Hasta ese momento la astrología era únicamente, puramente determinista. Eh, pero bueno, algunos personajes de la Iglesia Católica muy reconocidos, muy venerados hoy en día por el catolicismo, como Santo Tomás de Aquino, fueron tratando de acercar la astrología. Santo Tomás dijo su famosa frase, los astros inclinan, pero no obligan. Es decir, aceptando que hay una influencia astral que opera sobre nosotros, pero que en definitiva nosotros tenemos la palabra final de hacia dónde vamos a direccionarnos o qué vamos a hacer. Con ese contexto que nos rodea o que influye sobre nosotros, por ejemplo, una tormenta que cae con rayos eh, fuera de nuestra ventana, ese sería el contexto tal vez de los astros inclinando, ¿no? Empiezan a caer rayos, piedras, una tormenta, la tormenta del siglo. Bueno, eso tal vez, o ese tipo de cosas externas que operan sobre nosotros, pueden ser eh, órbita de la astrología, ¿no? Los planetas operando, influyendo sobre nosotros. Pero dentro de ese contexto de tormenta, de rayos y demás, nosotros podemos decidir qué hacemos. Salimos afuera, nos dejamos golpear por el granizo, nos resfriamos, salimos sin abrigo, o nos quedamos en casa protegidos, o agarramos un paraguas. Es decir, tenemos un margen de acción, de elección muy grande. Tal vez lo único que podría llegar a marcar la astrología en ese caso es decirnos que va a llover. Va a llover, va a caer granizo, bueno, como el servicio meteorológico, de alguna manera, ¿no? Fíjense, inclusive esto, el cuestionamiento que muchas veces los astrólogos fallan eh, en sus pronósticos o que no le pegan, ¿no? Y fíjense, el servicio meteorológico tampoco. Y nadie cuestiona el hecho de que se realicen estas observaciones. Se realizan las observaciones, vemos que viene un frente frío, no sé qué, va a llover y no llueve. Y todo bien, la gente sigue. Sigue siendo una actividad que se enseña en las universidades, una actividad legitimada. Falla el pronóstico meteorológico y bueno, también está el hecho de la mala praxis, ¿no? Pensemos incluso en la medicina. Un médico que observa, que analiza a un paciente, la medicina legitimada, obviamente, a nivel oficial, y le erra en el análisis y la persona se muere. Le da una medicación que no da y la persona no, no sobrevive. Está la mala praxis. O sea, puede haber también malos astrólogos, gente que se dedica a la astrología de una manera poco seria, poco incisiva, poco analítica, poco estudiosa y genere predicciones desacertadas o le dé consejos a sus consultantes que no sean éticos. Bueno, pero es la mala praxis, no es, no es la culpa de la astrología. Eh, Así que bueno, eso, el hecho de puntualizar, señalizar que muchas veces muchos astrólogos no la pegaron, con la pandemia, por ejemplo, ahí vemos un montón de astrólogos que dijeron que 2020 iba a ser un año fantástico y qué sé yo, bueno, ahí podemos pensar en mala praxis o descuidos, o no haber visto algo, qué sé yo. Sin embargo, hubo astrólogos que sí predijeron la pandemia. Eh, bueno, ya hablaremos de ello. Pero es importante entender esto. Y también entender que muchas veces un análisis desacertado tal vez tiene que ver con eso, de no haber observado algunas cuestiones en su debido tiempo, pero después nos damos cuenta que sí era así. Y bueno, errar es humano. A veces pongo como ejemplo, respecto de la medicina, ¿vieron la serie Doctor House? Claramente nadie puede decir que es un mal médico, es un excelente médico, el de la serie, pero en muchos episodios agarra, viene un paciente
lo analiza y dice, ah, el problema es este, denle tal medicación, se va a recuperar. El paciente toma esa medicación y empeora, se pone peor. Y Doctor House se pone loco, empieza a investigar, no puede ser, a ver en qué me equivoqué, y después se da cuenta que era otra cosa. Tratan de resolver esa otra cosa con otro medicamento, el paciente parece mejorar, después desmejora, sigue investigando, sigue visualizando, y de repente da en el clavo y dice, bueno, esto es lo que le pasaba, y ahí lo salva, y ahí el paciente se salva, se recupera. Pero antes pasó por procesos de error, prueba y error, ¿no? Probó en esto, no funcionó, probó lo otro, tampoco funcionó, probó esto y sí funcionó. Esto también puede pasar en astrología, ¿no? ¿Cómo puede ser que no vi tal cosa? Y bueno, analicemos, veamos, a ver, tratemos de ver si esto que en un momento se me pasó, ahora empieza a verse claramente si es que lo encaramos desde otra perspectiva o si ampliamos nuestra observación, ¿no? Vemos más mapas, ponemos la lupa un poco más precisa y ahí nos damos cuenta. Puede pasar, somos seres humanos, pero nada de esto es una prueba irrefutable de que la astrología no funciona. De hecho, en mi experiencia tengo pruebas muy contundentes de que la astrología funciona. Depende para qué, pero ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, en la acción de las lunas, en las revoluciones solares, en los tránsitos, etc. Eh, pero bueno, la religión cuestionó desde el cristianismo, del comienzo del cristianismo, a la astrología por esto de el determinismo, entender que cuestionaba de alguna forma este libre albedrío, esta capacidad de salvarnos o de... Pero bueno, Santo Tomás logró acercar estas dos posturas en su famosa frase, los astros inclinan pero no obligan. Así que bueno, desde esa perspectiva tenemos una importante figura religiosa católica que acepta eh, la astrología, la influencia astrológica. Bien, destino o libre albedrío, bueno, esto, ¿no? Entendemos que dentro de este contexto, dentro de esta influencia fuerte de los astros, tenemos la potestad de decidir hacia dónde vamos, hacia dónde llevamos esta influencia, ¿no? Eh, También entendiendo que muchas veces hay dos factores que están operando simultáneamente sobre una misma persona. Tránsitos, por ejemplo. Pensemos una persona que está experimentando un tránsito de Plutón oposición Marte, que podría llegar a dar para mucha explosividad, agresividad, o tanto de la persona hacia la afuera como de la afuera hacia la persona, pero simultáneamente tiene un Neptuno trígono Marte. O sea, hay una Plutón oposición Marte, pero simultáneamente un Neptuno trígono Marte. Ahí, por ejemplo, el astrólogo le puede ofrecer estas, o le puede presentar estas dos opciones a la persona. Decir, bueno, estás experimentando un tránsito fuerte de Plutón oposición Marte que puede llegar a ser muy frustrante en cuanto a una suerte de insatisfacción de no poder concretar nuestros deseos. Podría llegar a dar una sexualidad insatisfactoria, una frustración en esas cuestiones. O bien esta cuestión de no poder activar toda esa energía marcial de una manera sana, de una manera natural, y por ende generar una especie de olla de presión que explote en algún momento en algún tipo de actitud agresiva. Pero igualmente cierto que tenemos ese Plutón oposición Marte, es cierto que tenemos a Neptuno trígono Marte, es decir, Neptuno ayudando las cuestiones marciales, o sea, conectando con la energía marcial que puede tener que ver con hacer, activar, hacer deporte, la energía sexual, etcétera. Desde una perspectiva neptuniana, tal vez ese Marte encuentre un alivio y puede activarse de una manera más saludable y no caer en esto de la agresividad, la confrontatividad, esta olla a punto de explotar. Es decir, que tenemos las dos opciones. El astrólogo le puede ofrecer, le puede presentar, le puede mostrar estas dos posibles activaciones de Plutón sobre su Marte o de Neptuno sobre su Marte, y la persona puede elegir también. Puede decir, bueno,
vamos más hacia el lado de Neptuno, tratemos de acentuar más lo neptuniano de manera de sacarle un poco de factor negativo, disruptivo a ese Plutón. Es una posibilidad, por eso la gente se va a hacer la revolución solar, se va, llama a un astrólogo para que le describa un poco el panorama de tránsito de revolución solar, precisamente para tener más herramientas para decidir, para elegir, para ver qué hace con su vida. Y en ese sentido, podemos pensar que desde esa perspectiva, la astrología no es rígidamente determinista. Esa concepción de la astrología le da un margen de elección a la persona para que la persona pueda direccionar esas energías. Por eso tampoco podemos pensar que el cuestionamiento de Carl Sagan, ¿no? De, bueno, y si está todo escrito, ¿cómo puede ser que uno de los mellizos muera de un rayo y el otro mellizo viva hasta los 90 años? Bueno, pues tal vez no está todo tan escrito. Tal vez la persona tiene un margen para decidir. Pero bueno, eso es algo que no se cuestiona Carl Sagan, o que cuestiona un tipo de práctica astrológica, pero no contempla otro tipo de práctica o de concepción de la astrología. Bueno, y ni siquiera estoy hablando a favor de la astrología determinista o a favor de la astrología llamada humanista, sino que estoy contemplando que hay dos concepciones de la astrología y que habría que considerar la que no es tan determinista también, antes de cuestionar. Otro de los cuestionamientos, de las objeciones, tenemos dos. El efecto Forer, también lo de Ofiuco, ya lo vamos a ver. Eh, Objeciones racionales sin saber lo que es la astrología. Cuando se habla del efecto Forer, es este efecto de la persona, el astrólogo que da conceptos demasiado generales, cosas que podrían ser aplicables a cualquier persona, ¿no? Y bueno, dicen cosas por el estilo. Voy a leer algunas de las frases que pueden ser parte de esto del efecto Forer, que serían aplicables a cualquier persona, a cualquier carta, gente de Aries, de Géminis, de Sagitario, de Tauro, de Virgo. Por ejemplo, tienes una gran necesidad de gustar y recibir la admiración y el respeto de los demás. La persona escucha eso y dice, sí, soy yo, no importa de qué signo sea, ¿no? Tienes tendencia a la autocrítica, tienes una gran capacidad no utilizada que te cuesta aprovechar. Aunque tienes algunas debilidades de personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. eh, Tu adaptación sexual te ha generado problemas. Aunque por fuera puedes practicar la autodisciplina y el autocontrol, por dentro tiendes a preocuparte y bueno, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo pensar que un astrólogo que da estos dictámenes ultra generalizados que podrían ser aplicables a cualquier persona es un mal astrólogo. O sea, acá la objeción no sería a la astrología, sería a los astrólogos que cometen este tipo o que dan este tipo de frases, análisis, entre comillas, muy generalizados que podrían ser aplicables a cualquier persona. De vuelta, no estamos cuestionando la disciplina, sino la mala praxis astrológica. Tranquilamente una persona podría decir, claro, Aries, ¿no? Sí, sos muy generoso, pero a veces te cuesta, qué sé yo, conectar con tus emociones. Bueno, sí, qué sé yo. La persona dice, sí, es cierto, sí, puede ser. Pero bueno, no, acá no estamos haciendo un análisis cabal. De vuelta, si las personas que cuestionan a la astrología o a los astrólogos vieran trabajar a los astrólogos cabales, los astrólogos volviéndose locos tratando de discernir qué hay exactamente en esa carta natal, tratando de dar en el clavo, puntualmente, saliéndose de toda la generalización. El astrólogo cabal quiere salirse de este concepto general y quiere entender realmente de qué va esa carta, de qué va esa carta en ese caso particular, eh, impulsados por la voluntad de ayudar a la otra persona, inclusive por la propia curiosidad del astrólogo. Yo tengo luna en Géminis, ahí la gente que no sepa astrología no va a saber, tal vez quien representa eso, pero podemos pensar que una luna en Géminis tiene una tendencia a la curiosidad, eh, a conocer de manera racional lo que está sucediendo, por ejemplo, dentro de una carta natal. Y yo quiero saber, no quiero caer en estas generalidades, o sea, quiero realmente, puntualmente saber exactamente cómo está activándose esa carta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el relato que nos está transmitiendo esa carta natal?
quiero saber, no quiero vaguedades, no quiero generalizaciones, quiero exactamente ir al punto. Entonces, esto del efecto Forer puede ser aplicable a astrólogos chantas que apliquen estos conceptos generales para satisfacer la demanda de cualquiera. Pero vean trabajar un astrólogo en serio y se dan cuenta de todo el análisis que hay y de los astrólogos queriendo captar la esencia puntual de esa carta. Esto está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque se menciona esto del efecto Forer como para cuestionar la práctica de los videntes, adivinos, gente que se sube a un escenario y sube la persona y dice, vos sos muy bueno, pero también muy malo, y sos muy honesto, pero a veces ocultás cosas, y sos tal cosa, pero también tal otra. Bueno, esos son chantas. La verdad que una carta natal nos transmite una lectura bastante clara, aún con toda la amplitud de posibilidades simbólicas, es muy clara y es muy puntual. Una cosa que he escuchado decir a astrólogos muy queridos es esto de que, por ejemplo, con harina, eh, como para ver todas las posibilidades que tenemos respecto al simbolismo de nuestra carta, ¿no? Con harina, con huevos, con manteca, qué sé yo, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer una torta, podemos hacer un budín, podemos agarrarlos y tirárselos a alguien que se recibe, que es una práctica muy común acá en Argentina. Cuando una persona se recibe, le tiran harina, le tiran papel picado, qué sé yo. Podemos hacer un happening, como los de Marta Minujín, con huevo, cáscaras de huevo y harina. No sé, podemos hacer un montón de cosas, podemos hacer infinidad de cosas, pero nunca vamos a poder hacer un asado, ¿no? Entonces tenemos que saber, si leemos una carta natal, que esa persona tiene harina, huevos, qué sé yo, manteca, puede hacer un montón de cosas con eso que tiene, pero no va a poder hacer un asado porque no tiene los ingredientes para hacer ese asado. O en todo caso va a ser un asado muy particular. Qué sé yo, tal vez pone la parrilla, pone los huevos y hace algunas cosas raras, no sé. Eh, es decir, no estamos hablando de, no todas las cartas dan para todo. Las cartas dan para cosas puntuales que tienen que ver con esas energías puntuales. Y eso es algo que los astrólogos tenemos en cuenta, lo analizamos permanentemente. Las miles, millones de horas de análisis, las hojas de texto que, por ejemplo, yo escribo en cada consulta, comienzo el análisis de una carta natal y empiezo a escribir todo lo que voy viendo, tratando de discernir, de leer exactamente de qué se trata ese panorama. Es algo que las personas que cuestionan esto del efecto Forer o que dicen que los astrólogos aplicamos esto en nuestra práctica, no tienen en cuenta, no saben cómo trabajan los astrólogos, cómo trabajamos. Eh, por eso digo, muchas veces se habla desde el desconocimiento, lo cual parece profundamente anticientífico. Yo creo que un científico cabal debería objetivamente analizar, sopesar, plantear, ponerse a indagar y luego sacar conclusiones. Si se habla desde el conocimiento, desde el desconocimiento, desde la ignorancia, ya no sería una práctica realmente científica. Otro de los cuestionamientos también desde la ignorancia es esto de Ofiuco. ¿Qué pasa con Ofiuco, el supuesto 13º signo que rompería con la astrología, que anularía todo lo que sabemos de la astrología? Las personas que eran de Escorpio en realidad son de Ofiuco, las personas que eran de los primeros grados de Sagitario serían de Ofiuco también. Bueno, nuevamente otro gran desconocimiento tenemos acá, porque algo que sabemos los astrólogos occidentales, toda la gente que desarrolla la astrología surgida en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, ¿no? De los caldeos y demás, es decir, los astrólogos occidentales, sabemos que signo no es igual a constelación. Son dos cosas diferentes, son dos conceptos diferentes. Lo aclaro también en algunos de estos videos, pero entendamos que para los astrólogos occidentales hay 12 signos. Hay decenas de constelaciones, muchas más constelaciones hay que signos zodiacales, ¿no? De hecho, las constelaciones que le dan nombre a los signos, pero que no son los signos, son las constelaciones que están cortadas por la eclíptica. Es decir, esta línea aparente
que marca el recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra, es decir, el recorrido real de la Tierra alrededor del Sol. Esta línea eh, atraviesa una docena de constelaciones que son las que le dan nombre a los 12 signos zodiacales. La constelación de Ofiuco, en realidad, en su gran parte no está atravesada por la eclíptica. Hay algunas de sus estrellas que tocan apenas esa eclíptica, pero tenemos que entender, y eso lo sabían los antiguos desde tiempo inmemorial, pero hay que entender que signo no es igual a constelación. Para la astrología occidental, la constelación no corta ni pincha en el análisis astrológico. Los signos son otra cosa. Eh, ¿Qué son los signos? Bueno, tienen mi video anterior que dice, en donde está la diferencia entre planetas, signos y casas, en donde pueden indagar. No quiero repetir lo que dije en el video anterior, pero entendamos esto: signos no son constelaciones, o constelaciones no son signos. Ofiuco es simplemente, meramente una constelación. Al ser una constelación, simplemente, está carente de simbolismo. Una cuestión fundamental para que los signos sean considerados como tales es que tienen un simbolismo detrás, ¿no? Aries tiene esta cuestión de inicio, del arranque, es un signo de fuego, un signo que tiene mucho que ver con la creatividad, con el impulso hacedor, con la honestidad, con la franqueza, bueno, no importa. Tiene un bagaje de simbolismo detrás. Ofiuco está vacío de simbolismo. ¿Cuál es el planeta regente de Ofiuco? ¿Cuáles son las virtudes, la manifestación armónica de Ofiuco, la manifestación inarmónica? Eh, no existe, no es un signo, es solamente una constelación. Insisto, hay decenas de constelaciones en el cielo que no son signos y que no forman parte del lenguaje astrológico. Bueno, esto es algo que los cuestionadores de la astrología convenientemente obvian, convenientemente omiten, y bueno, se dice que la astrología está mal porque está el signo de Ofiuco, pero no es un signo, es una constelación. Así que tengámoslo muy presente. Nadie es de Ofiuco, nadie tiene el sol de Ofiuco, en Ofiuco. No existe el temperamento ofiuquense, ni siquiera existe esa palabra, qué sé yo. Podemos decir que hay un tipo de comportamiento ariano, un tipo de comportamiento taurino, geminiano, pero ofiuquense no existe. Así que bueno, tengámoslo en cuenta. Es un cuestionamiento vacío de significado porque no es algo que forme parte del lenguaje de la astrología. El tema, otra cuestión que también apuntan mucho los cuestionadores racionalistas respecto a la astrología, es esto de la precesión de los equinoccios, que hace alusión a lo mismo que decíamos anteriormente. Signo no es igual a constelación. Y lo menciono también en el video anterior, pero cuando decimos que comienza Aries, que comienza la temporada Aries, tiene más que ver con el momento del año. El momento del año es el comienzo de una estación, el inicio de algo. Comienza el otoño en el hemisferio sur, cuando comienza Aries, el 21 de marzo aproximadamente, el llamado punto vernal, comienza la primavera en el hemisferio norte. No importa qué tipo de estación empieza, lo que importa es que hay una energía de arranque, de inicio, de comienzo, de impulso, muy asociada a la energía de Aries. Eso tiene que ver con el signo de Aries. Eh, la constelación del carnero, que es la que luego le da nombre o que se conecta de alguna manera con Aries, no es un signo. La constelación no es que está emanando una energía ariana, no nos está llegando, no está bañando de arianidad la constelación del carnero. La constelación no tiene nada que ver en todo esto. En todo caso, en algún momento de la historia fue un punto de referencia para identificar las posiciones de los planetas. Pero la constelación no es Aries. Aries es otra cosa. Signo no es igual a constelación. Insisto con esto. El argumento que esgrimen los cuestionadores de la astrología es esto de que los astrólogos supuestamente no conocemos el fenómeno de precesión de los equinoccios, cuando en realidad sí lo sabemos. O sea, de vuelta un cuestionamiento falaz. Sabemos esto, lo sabemos, nos lo explican desde el primer módulo,
desde la primera clase del módulo 1 de astrología, por ejemplo, en el Centro Astrológico de Buenos Aires, donde yo doy clases, empezamos la cursada haciendo mucho énfasis respecto de esto, del fenómeno de precesión de los equinoccios. Lo sabemos, o sea, no pueden cuestionar que no lo sabemos cuando lo sabemos y lo damos en clase. O sea, tengamos muy presente también eso. ¿Qué pasa con este fenómeno de precesión? Bueno, el eje de la Tierra se va corriendo a medida que pasan los años y cuando en algún momento de la historia ese eje apuntaba a la constelación del Carnero, se daba que simultáneamente al comienzo del signo de Aries, el 21 de marzo, la constelación que aparecía en el horizonte era la constelación del Carnero. A través de este movimiento de precesión de los equinoccios, el eje de la Tierra va hacia atrás, por eso se dice precesión, o sea, en lugar de avanzar de Aries a Tauro, retrograda desde Aries hacia Piscis. Por lo tanto, ahora cuando se activa el signo de Aries, la constelación que aparece en el horizonte no es la constelación del Carnero, sino la de los peces, o sea, la de Piscis. Pero, ¿por qué decimos que no importa, que esto no afecta a Aries, al hecho de que arranque Aries el 21 de marzo, y por lo que estamos repitiendo ya hasta el cansancio ahora? Signo no es igual a constelación. Esto del fenómeno de la precesión de los equinoccios da lugar a las eras astrológicas. Podemos pensar que en algún momento la humanidad estuvo en la era de Aries. Ahora estamos en los últimos grados, los últimos años de la llamada era de Piscis, ingresando a la famosa era de Acuario, que todavía no llega a cabal, en un sentido astronómico todavía no estamos exactamente en ese lugar, pero estamos en una transición hacia esa era de Acuario. Claramente estamos en una transición hacia eso. Pero bueno, este fenómeno de la precesión de los equinoccios da lugar a este fenómeno de las eras astrológicas y los astrólogos entendemos que sucede esto y contemplamos las eras astrológicas en lo que puede ser un análisis astral, ¿no? Sabemos que estamos en la era de Piscis, que estamos en transición a la era de Acuario y que este fenómeno de precesión de los equinoccios va a atravesar todos los signos. En algún momento vamos a entrar en la era de Capricornio, luego en la era de Sagitario, luego en la era de Escorpio, yendo hacia atrás, pues un momento de precesión, en retrógrado, digamos, y lo sabemos, y en el transcurso de aproximadamente 26.000 años, ese eje de la Tierra va a atravesar los 12 signos. Sin embargo, esto no afecta al hecho de que el 21 de marzo siempre comience Aries, más allá de dónde esté el eje de la Tierra, porque para la astrología occidental, signo no es igual a constelación. Eso también está bueno aclararlo, que es algo que muchas veces no aclaran las personas que cuestionan la práctica astrológica. Sepamos que, bueno, esto es así, lo sabemos los astrólogos, y bueno. Y por último, ya cerrando el video, esto de para qué se usa la astrología. Es decir, cuando se cuestiona la práctica astrológica, bueno, tal vez se cuestiona, muchos científicos, religiosos o personas de la vida cotidiana que pueden llegar a cuestionar esta práctica, la cuestionan asumiendo que la gente se acerca a la astrología por algo que solamente está en la mente de los que la cuestionan, ¿no? Dicen, se meten como en la piel del consultante de astrología o del astrólogo y dicen, claro, la gente usa la astrología para ver qué le va a pasar. O la gente usa la astrología para autoengañarse, para tranquilizarse, como una especie de placebo. Eso ya es asumir, es una postura, eh, la toma ¿cómo es? No sé cómo se dice. Esto de asumir algo sin saber realmente qué es lo que moviliza a la gente a acercarse. Puedo pensar en miles de factores válidos para acercarnos a la astrología, aún yo creo que falsamente, pero aún pensando que efectivamente no hay una acción real de los planetas sobre nosotros. Yo creo que sí la hay. Podemos tomar, por ejemplo, para ver cómo influyen los planetas hasta físicamente,
sobre el mundo, el tema de las lunaciones y las mareas, cómo influyen las lunaciones en las mareas, algunas posiciones planetarias que repercuten en las transmisiones radiofónicas, es decir, hay eh, influencia real de los planetas sobre nosotros, pero también podemos pensar que hay una influencia simbólica o sincrónica, en donde no hay un efecto puntual de que el planeta esté emanando como rayos que nos mueven como si fuéramos marionetas, sino que está esta ley de analogía, ¿no? Así como es arriba, es abajo. Y lo que se refleja en el cielo, de alguna manera se replica simbólicamente en nosotros, mágicamente. No, también no podemos explicar por qué ocurre esta analogía, pero ocurre y funciona. ¿Qué sé yo? Pero bueno, no importa. Aunque cuestionemos esto, podemos pensar que podemos utilizar la astrología para miles de cosas. Sería válida, aun cuando no funcionase desde la perspectiva que nosotros pensamos que sí funciona. Por ejemplo, lo podemos tomar como un mapa simbólico, ¿no? Imaginemos esto, ¿no? Todo lo que somos, todas nuestras posibilidades, todos nuestros miedos, todas nuestras autolimitaciones o lo que sea, las podemos desplegar en este mapa simbólico. Y eso nos puede ayudar a visualizar mucho mejor quiénes somos o cuáles son nuestras posibilidades. Y en ese sentido la astrología no falla nunca. No falla nunca porque no es algo que tenga que ver con el hecho que realmente funcione o realmente no funcione. Eh, tenemos el mapa, nos proyectamos, nos posicionamos sobre el mapa y podemos entender, supongamos que sea falso, ¿no? Que yo creo que no, obviamente. Pero, bueno, mi luna en Géminis está en trígono con mi Marte en Gozo, pero si activo mi Júpiter o qué sé yo, y si utilizamos ese mapa para guiarnos, podemos darnos cuenta que de repente empezamos a funcionar mucho mejor en este mundo, que empezamos a obtener muchos más beneficios, tal vez nos enfermamos menos, nos obsesionamos menos con ciertas cuestiones, eh, tratamos de buscar vías de resolución a nuestras problemáticas en lugar de quedarnos varados en algo en algo que hace que nos demos siempre la cabeza contra la pared. Vemos el mapa y decimos, caramba, pero ¿por qué no probamos por este trígono con Júpiter en casa 9? ¿Por qué no vamos a hacer tal cosa? ¿Por qué no buscamos trabajos en esta área? Y de repente se nos hablan múltiples posibilidades y empezamos a vivir mejor, empezamos a tener vidas más enriquecedoras, más gratas, eh, más plenas. Y eso, más allá de que funcione a nivel físico o no, es una excelente herramienta, la astrología en ese sentido. Y en ese sentido funciona siempre, en ese sentido no falla nunca. No hay manera de que falle. Porque es este mapa que nos ayuda a movernos mejor, digamos, o entendernos mejor, nos impulsa, nos propone esto de la autocomprensión, cosa que tal vez sin tener a mano este mapa simbólico se nos dificultaría muchísimo más. Entonces ahí tenemos una gran herramienta, pero bueno, ningún científico, ningún eh, religioso que cuestione la astrología lo plantea desde esta perspectiva. Simplemente dicen no funciona. Bueno, pero depende, qué sé yo. Desde esa perspectiva funciona, funciona muy bien. Claro, sería como el efecto de un placebo en ese caso, pero es más que un placebo, porque el placebo simplemente nos da tranquilidad, pero no hacemos nada. Pero la astrología, ver nuestras posiciones en una carta natal, nos impulsa a la acción, nos impulsa a salir al mundo y a tratar de potenciar nuestras principales virtudes, nuestros principales talentos, etcétera. Es decir, no conozco a nadie que desde el hecho de tener la astrología como una herramienta constante en su vida, no haya de alguna manera resuelto un montón de cosas que antes le eran vedadas. O sea que hay un gran aporte de la astrología en ese sentido. También incluso lo podemos tomar como hasta como un hecho
estético o literario, ¿no? Esto de leer una carta, aun cuando sea falaz, no sé, es como esto de, bueno, mirá, Edgar Allan Poe tenía luna en Piscis, era de Capricornio, pero esto se puede ver reflejado en tal parte de su obra. eh, las técnicas que utiliza, los conceptos, los escritos, la carta robada, eso se puede ver en tal cosa, en tal casa. Eh, es algo hasta apasionante aun cuando no funcionara. Entonces también se puede usar desde esa perspectiva. Eh, y luego también, obviamente, se puede usar entendiendo que funciona realmente, que los planetas en tránsito tienen un efecto real sobre nuestra vida y que las revoluciones solares impactan de manera real en nuestra vida y que las progresiones secundarias también y por ende, tal vez, qué sé yo, utilizarla como una herramienta para planificar un año, para saber si es conveniente hacer una inversión, viajar, no sé, sería más conveniente cuidar un poco más nuestra salud, hacerse más chequeos en determinado momento del año, etcétera. Lo podemos utilizar también desde esa concepción realista, si se quiere, de, de la práctica astrológica. Pero bueno, hay múltiples posibilidades de activación. Lo que pasa es que muchas veces la gente que cuestiona la astrología la cuestiona sin saber para qué se utiliza, sin saber qué es, sin saber todos los componentes que la constituyen. A veces, nunca me tocó debatir con alguien que no considere que la astrología es una disciplina válida. Pero lo que yo le diría principalmente es, bueno, a ver, la respuesta que yo le daría ante el primer ataque es, a ver, ¿qué es la astrología para vos? Decime qué es la astrología para vos, qué concebís como práctica astrológica. Si la respuesta que me da es válida, podemos empezar a debatir. Pero si me dice, bueno, la astrología es que no podemos generalizar a las personas solamente en base a los 12 signos. No hay solamente 12 tipos de personas. Bueno, ahí le diría, no podemos debatir desde esa perspectiva, desde esa base, porque yo también pienso que, que no hay 12 tipos de personas nada más. Yo pienso que hay infinita cantidad de tipos de personas. Entonces, si partís desde esa base, no podemos empezar a debatir porque tu concepto de la astrología no es mi concepto de la astrología o no es la astrología. Entonces, estás hablando de un prejuicio, de una limitación, desde la ignorancia. Entonces, tal vez mandaría a esa persona a estudiar 4 años astrología y luego de haber estudiado 4 años astrología, tal vez ahí sí tenga las herramientas para empezar a buscar refutarla. Pero no van a hacer eso. No van a hacer eso. Porque acá también vemos, cerrando el video, esto de que muchas veces el hiperracionalismo puede ser como una especie de fanatismo también, de otra religión alternativa en donde estamos ante el dios razón, la diosa razón, y la astrología es desestimada. ¿Y por qué es desestimada? No, no importa, es desestimada. No funciona. ¿Pero por qué no funciona? Y no, ¿por qué no? Bueno, ante esos, entre comillas, argumentos, no se puede hacer nada. O sea, si el científico está tan cerrado que no quiere salirse de eso, yo lo cuestiono como científico, su actitud es anticientífica, es poco madura, tampoco es medio infantil, es como un niño testarudo que dice, no, no funciona, no. Eh, no. Vamos, maduremos, analicemos, sopesemos, busquemos diferentes informaciones, debatamos, ampliemos el espectro, pero no nos cerremos, porque si no, ninguno de estos cuestionamientos va a ser realmente válido. Esto explica también por qué la gente muchas veces eh, desestima estos cuestionamientos. De hecho, la astrología es más popular que nunca, tiene cientos de millones de adeptos en el mundo y estos cuestionamientos no hacen más que fortalecer el acercamiento de la gente a la astrología, porque son argumentos que no tienen ninguna base sólida. Así que bueno, nada, quería decir esto. Mi Mercurio en Aries quería encarar esto de una perspectiva casi hasta acusatoria de ciertas prácticas demasiado simplistas que acusan a la astrología. Y bueno, invitando a no simplificar
los cuestionamientos, sino a complejizarlos y a tener argumentos bien sólidos antes de animarse a acusar a esta disciplina milenaria. Así que bueno, terminamos entonces el video de hoy y nos vemos en el que viene.